El tema que nos toca es el síndrome de intestino irritable. La definición, según el último consenso, el síndrome de intestino irritable es un trastorno intestinal funcional en el que la defecación se acompaña de dolor o molestia abdominal o alteraciones del hábito del movimiento intestinal. Es frecuente que se acompañe de hinchazón, distensión abdominal y alteraciones en la defecación. Como se dice ahí, es funcional. Lamentablemente no se encuentra una razón, una causa aparente a todo esto. ¿Sí? Es la manifestación funcional digestiva más común. Afecta a cualquier persona en algún momento de su vida. Los síntomas pueden ser variables, desde dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. Eso puede ser recurrentes, frecuentes y asociados a estrés emocional. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que en momentos de estrés pueden desarrollar algún grado de alteración motora gastrointestinal. Yo les voy a dar un ejemplo. A ver, conmigo mismo. Cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Medicina y tenía mis épocas de parciales, que todos sabemos son cada semana un parcial, me venía episodios de diarrea terribles y yo lo asociaba a lo que iba a comer donde Doña Luz y siempre decía, esto es lo que me ha hecho mal, pero no. Posteriormente he dejado de ir a comer donde Doña Luz y tan frecuente y empecé en la residencia médica a tener lo mismo. Entonces, ese es el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Alteraciones digestivas que puede ser estreñimiento, diarrea, etcétera, asociados al estrés. El 50% de los casos son referidos al gastroenterólogo. Hay diferentes términos: colon irritable, colon espástico, colitis espástica, colitis mucosa, síndrome del ángulo esplénico, enfermedad intestinal funcional, enfermedad intestinal psicofisiológica, intestino nervioso y colopatía funcional o de alteración compleja. La patogénesis es desconocida. Los hallazgos clínicos y laboratorios indican únicamente alteración de la motilidad. Esto ha sido por estudios de manometría endoanal más que todo, cuando se ve alteraciones en todas las contracciones gastrointestinales de la musculatura gastrointestinal. La motilidad colónica muestra contracciones irregulares, lentas o contracciones rápidas aumentadas. La respuesta alterada a determinados factores emocionales, alimentos, hormonas gastrointestinales o a la distensión colónica, la hiperalgesia visceral, se han descrito alteraciones en la motilidad esofágica y del intestino delgado. ¿Qué quiere decir? Cuando pasa todo esto, son pacientes que tienen en procesos de estrés una alteración de los movimientos de contracción regulares total. Es un caos en ese momento. Es por eso que muchos pacientes o pueden estar estreñidos o pueden presentar diarrea. Patogénesis: los pacientes que han tenido gastroenteritis desarrollan intestino irritable postinfeccioso, porque hay alteración de la motilidad y alteración de la flora intestinal. Acá tenemos, ustedes tienen síntomas que les hacen pensar en síndrome de intestino irritable. No hay características de alarma, cual dolor peritonítico, deposiciones con sangre, pérdida de peso importante, o has vomitado sangre, o tienes una masa abdominal, nada. Y eres menor de 50 años. Si no hay diarrea y hay una baja prevalencia de parasitosis intestinal y una baja prevalencia de enfermedad celíaca, ¿qué tienes que pedir? Pruebas sensibles, un hemograma completo, más velocidad de eritrosedimentación, y diagnóstico basado en síntomas, más un examen coproparasitológico. ¿Sí? Siempre, siempre. Pero ¿qué pasa? Si hay una alta enfermedad de celiaquía en tu país o en tu ciudad, tienes que pedir pruebas serológicas para enfermedad celíaca. Si hay una alta prevalencia de parasitosis, estudio de materias fecales sí o sí. Y si la diarrea es persistente, serología para enfermedad celíaca, examen de heces fecales y hasta tienes que pensar en una endoscopía y colonoscopía. La clínica generalmente es dolor abdominal espasmódico con alteraciones del tránsito intestinal, ya sea diarrea o estreñimiento. No hay compromiso del estado general. Casi nunca despiertan por dolor. ¿Qué quiere decir? Ese es un buen dato. Tú tienes diarrea, 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 pero hay un rato en que para la diarrea te duermes y ya no tienes diarrea. Es lo que lo diferencia de una parasitosis. Ahí no te importa si te duermes, algo, te viene la diarrea y te despiertas y vas corriendo y se acompaña de dolor.
Los síntomas que duran meses o años están relacionados mucho con el estrés y se alivian con la defecación. Hay múltiples consultas médicas y exámenes complementarios. Son pacientes que ya son poliestudiados, hasta se los ha considerado hipocondríacos. Entonces, son pacientes que te van a venir con un chorizo de estudios. Es lo que tienen que tener mucho en cuenta. Al examen físico, el paciente es saludable, muchas veces va a estar tenso o ansioso. El abdomen puede tener el signo de la cuerda cólica evidente y tiene sensibilidad a la palpación. El tacto rectal puede ser doloroso y casi siempre tiene una ampolla vacía o presencia de heces duras en el caso de que se presente un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. El diagnóstico es excluir otras enfermedades. Laboratorios de rutina, hemograma, más velocidad de eritrosedimentación, más prueba de sangre oculta en heces en materia fecal. Si tiene diarrea, coproparasitológico con su copropulsivo, y hasta puedes pedirle rectosigmoidoscopía flexible o el colon por enema. Otros estudios, cuando son pacientes con estreñimientos o con mucho cambio en el hábito, lo que es la serie esófago-gastroduodenal, ecografía abdominal, hasta llegar a la tomografía. Los síntomas extraintestinales también son muy comunes a los asociados al síndrome de intestino irritable. Tenemos urgencia miccional, dispareunia, dismenorrea, dolor de espalda, fibromialgia, cefalea, insomnio, fatiga crónica y vértigo. Eso tienen que estar atentos porque les hace dudar en el tratamiento y piensan que, en el diagnóstico, y piensan que es otra patología. Acá tenemos criterios de Manning de 1978. ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué es lo que te va a hacer pensar que es un síndrome de intestino irritable? Ha empezado con características clínicas. Primero, dolor abdominal inferior, que se empeora con las comidas, que se alivia con la defecación, tiene evacuaciones más frecuentes al inicio del dolor y deposiciones disgregadas al comienzo del dolor. No se despierta al paciente. Si tú te duermes, se calma toda la sintomatología. De una distensión abdominal evidente, deposiciones escasas, síntomas crónicos con etapas de mejoría y exacerbación y síntomas que empeoran durante periodos de estrés. Luego tenemos los criterios de Roma. Se reúnen los gastroenterólogos en 1991 y definen, vamos a estandarizar cómo vamos a diagnosticar el síndrome de intestino irritable. Vamos a poner criterios diagnósticos. Primero, el dolor abdominal o malestar. Se alivia con la defecación, está o sí o no asociado a cambio en la frecuencia de las heces y asociado con cambio en la consistencia de las heces. Tiene dos o más de los siguientes signos: frecuencia alterada de las heces, forma alterada de las heces, pueden ser duras, acuosas o sueltas. Una alteración de la expulsión de las heces al esfuerzo, urgencia o sensación de evacuación incompleta, evacuación con moco y sensación de distensión abdominal. Si ustedes se dan cuenta, entre 1978 hasta el 1991 nos hemos vuelto más específicos. Tenemos que tener dos o más de esos diagnósticos para tener el diagnóstico de colon irritable o intestino irritable. Pero, ¿qué pasa? Se han vuelto a reunir en el año 2000 y han puesto los criterios de Roma 3, donde son mucho más específicos. ¿Por qué? Es una patología muy difícil de manejar. Haces todos los exámenes sabidos por haber y esto lo haces por descarte. Entonces, ¿qué tenemos? Instalación de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Dolor o molestia abdominal recurrente durante más de 3 días por mes en los últimos 3 meses. Y por lo menos 2 de las siguientes características. Mejora con la defecación, se acompaña de alteraciones de la frecuencia de la deposición y variaciones en la forma de la deposición. No se olviden que todos tenemos unas características. Por ejemplo, yo puedo entrar una vez al baño y es normal, y uno de ustedes puede entrar 5 veces al baño al día, es normal. Todos tenemos una característica de la deposición y ya la tenemos años. Entonces, si hay una alteración de eso, tenemos que pensar que está pasando algo dentro de nosotros. Entonces, vamos a dividirlo de un síndrome de intestino irritable con diarrea, que son deposiciones disminuidas de consistencia en el más del 25% del tiempo y deposiciones duras en menos del 25% del tiempo. Hasta un tercio de los casos, más frecuente en hombres.
El síndrome de intestino irritable con constipación son deposiciones duras en más del 25% de las veces y deposiciones disminuidas de consistencia en menos del 25% de las veces. Se da hasta en un tercio de los casos, más común en mujeres. Y hay patrones mixtos, pero son deposiciones duras y blandas en más del 25% de las veces y es un tercio a la mitad de los casos. El diagnóstico clínico se puede utilizar otras subclasificaciones en base a los síntomas. Síndrome intestino irritable que predomina la disfunción intestinal, en el que predomina el dolor y en el que predomina el hinchazón. Además, en base a los factores precipitantes, postinfeccioso inducido por alimentos, las intoxicaciones alimentarias y vinculado al estrés. Si se dan cuenta, en Roma 3 hemos tenido ya un avance significativo en cómo diagnosticar hasta cómo clasificar esta enfermedad. Entonces, hay que poner scores para ver el pronóstico. ¿Cómo tú vas a saber si hay o no un colon irritable? Entonces, tenemos el modelo propuesto por Bellentani y el modelo propuesto por Hammett, ¿sí? Donde les van a dar un porcentaje y un puntaje a cada signo sintomatología que presenta. Mientras más puntos tienes, más probabilidades de tener colon irritable. Entonces vamos con los flujogramas. Tienes un paciente con dolor o molestias abdominales recurrentes, más de 3 días por mes en los últimos 3 meses, acompañado de uno de los siguientes síntomas: alivio con la defecación, cambios en la frecuencia de las deposiciones, cambio en la forma de las deposiciones, ¿sí? Entonces, hinchazón y o distensión. Hay que ver rasgos de alarma. ¿Cuáles son? Pacientes con más de 50 años, sangre en las heces, adelgazamiento, pérdida del apetito, perdón, síntomas nocturnos, ¿qué quiere decir? Que se despierte con el dolor, fiebre, tumoración abdominal o presencia de ascitis. Si hay eso, tienes que hacer una investigación intensiva, tomografía, ecografía, endoscopía, colonoscopía, ya cambia tu modelo, ¿qué te puedo decir? Tu flujo para diagnosticar. Pero si no hay signos de alarma, le pides laboratorios comunes: hemograma, BES, PCR, función tiroidea, sangre oculta en heces en un copro parasitológico y serología para celiaquía. Si uno de esos da positivo, tienes que investigar. Pero si fuera negativo, ya tendrías que hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Primero, tienes que explicarle y tratar los síntomas importantes. Respetar la visita, controles de síntomas nuevos, revisar buscando características de alarma o continuar o modificar el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Efecto secundario a los fármacos, fármacos que provoquen la diarrea, por ejemplo, los laxantes o inductores del estreñimiento, los opiáceos. Enfermedades metabólicas, diabetes o disfunción tiroidea, gastrointestinales, la giardia, las parasitosis más comunes, enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, colitis microscópica, la cual puede ser linfocítico, colágena, los síndromes de mala absorción, la enteropatía sensible al gluten, lo que es muy diferente a la, y les han debido indicar a la enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, mala absorción de sales biliares, insuficiencia exócrina del páncreas y sobrecrecimiento bacterial intestinal, alergias alimentarias, neuropatía o malignidad, cáncer de páncreas o cáncer colorectal o cáncer neuroendocrino. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le vas a dar? Después de que estudias todo lo que hemos visto, le pides los laboratorios y todo es negativo, ahí ya tienes un punto en decir: momento, esto puede ser un síndrome de intestino irritable. La cosa ahora es cómo lo voy a manejar. Primero, tienes que ver la dieta. Si hay intolerancia, si es intolerante a la lactosa, te dice tomo leche y me hace mal, evitar los lácteos es lo primero que vas a hacer. Fibra vegetal aumenta el volumen de las heces, acelera el tránsito y aumenta la expulsión de gases. Tienes que ver, si son pacientes que tienen estreñimiento, una dieta rica en fibra te va a ayudar de sobremanera. Pero si está con diarrea, totalmente tienes que darle una fibra más astringente, con mayor consistencia, más carbohidratos fibrosos como la papa, el chuño, etcétera. Y la psicoterapia. ¿Por qué? Es muy importante este punto porque las personas que sufren el síndrome de intestino irritable son personas que ante cualquier evento se pueden hasta desmoronar.
Entonces ustedes tienen que tener mucho tacto hablando con estas personas, intentar calmarle y casi siempre llevarlos al psicólogo, que expresen sus miedos, que expresen sus tensiones para que se los pueda manejar de manera adecuada. Los fármacos le puedes dar coloides hidrofílicos, antidiarreicos como la loperamida, antiespasmódicos como el espasmodiazol, bloqueadores del canal de calcio como el bromuro de pinaverio y los antagonistas de 5-HT como es el tagacerol. ¿Qué usamos aquí? Los antidiarreicos y antiespasmódicos. Con esto es más que suficiente. A todos los pacientes tienes que darles suficiente soporte emocional, porque la mayoría de ellos es lo que tienen cáncer. Lo primero que te van a decir, tengo cáncer, dígame de una vez, tengo cáncer. Y reducción del estrés, tienen que hacer alguna actividad que los relaje, gimnasio, piscina, que vayan a tejer, que hagan lo que quieran para relajarse. Paciente con dolor abdominal y estreñimiento, aumentar la fibra, pero evitando los laxantes sobre todo. Y si tiene diarreico, antidiarreicos y muchas veces hasta han indicado aumentar la fibra, porque no se olviden que son pacientes con trastornos motores, no de la absorción. ¿Sí? Entonces, este es un tema todavía a debatir. Hay muchos médicos que indican que el uso de fibra en estos pacientes ayuda de sobremanera a mejorar, lo cual sería muy contradictorio y otros dicen que no hay que darles nada de eso. Los prebióticos, vamos a hablar de algunos de los medicamentos, son alimentos no digeribles, fermentables, que estimulan la estimulación selectiva de una especie o varias. Tenemos los oligosacáridos de la leche materna, etc. Los probióticos son organismos ingeridos en cantidad adecuada que ejercen un efecto beneficioso. Son bacterias buenas para vos. Tenemos los lactobacilos, bifidobacterium, el Saccharomyces, que son los más comunes. Parecen interferir en la adhesión y en la invasión de la flora patógena y hay una modulación de las citoquinas. Por eso que como medida para el tratamiento del COVID se les está dando los probióticos por esta modulación de las citoquinas, se les está dando como tratamiento de base. Y los simbióticos, que es una mezcla de ambos, probióticos y prebióticos. Aumenta la sobrevida y actividad de los probióticos y estimula el desarrollo de ciertas bacterias. Disminuye el grado de encefalopatía hepática. Las últimas veces se ha visto que los probióticos ayudan de sobremanera en el no desarrollo de encefalopatía hepática, una patología que seguramente van a llevar en el módulo de hígado y páncreas. Acá tenemos flujogramas. Paciente con síndrome de intestino irritable, Roma 3, con subtipo de estreñimiento o alteración con predominio de estreñimiento. Tienes que pedirles medidas higiénico-dietéticas, no tranquilizar e informar todo. Si después de la charla hay mejoría, te lo manda a control. Si no hay, tienes que ver si el estreñimiento es el síntoma principal. Si no es, y hay dolor, malestar abdominal, es como síntomas principales, se les da un antiespasmódico. Si hay mejoría, se lo manda a control. Si no, se lo maneja el estreñimiento. Si sí, se le da dieta con fibra. Si hay mejoría, control. Si no, se le puede cambiar a una fibra por agentes osmóticos. Si hay mejoría, control. Si no, tienes que descartar otro tipo de lesión. ¿Qué se le hace? Ahorita vamos a ver. Y si no hay mejoría del estreñimiento, se le puede dar antidepresivos, ¿sí? Si el estreñimiento es su mayor problema, se le da dieta con fibra. Si hay mejoría, control. Si no hay que ver el dolor o el malestar abdominal y se les da antiespasmódicos y se les cambia la dieta. Si es la diarrea el síntoma principal, se le tiene que dar loperamida, antidiarreico. Si hay mejoría, control. Y si no, ver si hay dolor abdominal o malestar abdominal. Si hay antiespasmódicos y si no mejora con los antiespasmódicos, se les da antidepresivos. ¿Sí? Entonces hay que ver la dosis máxima de la loperamida de igual manera, no llegar hasta más de 8 miligramos cada 8 horas. Pero si la diarrea no es el síntoma principal, se lo tiene que estudiar de igual manera como en el anterior flujograma. ¿Cuándo vas a pedirle? Tienes que ver el estudio de laboratorios, si es predominante el estreñimiento o la diarrea. Pero si los laboratorios que le pides, el hemograma, ves PCR, anticuerpos, antiglutaminasa, que es el diagnóstico de la celiaquía, y examen en ese, si todo es normal, le pides colonoscopia. Y si es normal, le pides tránsito intestinal.
¿no? Y si este es normal, ya tienes un diagnóstico de síndrome de intestino irritable y le das una valoración psiquiátrica, antidiarreicos, mejorar la dieta y probióticos. Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Doctor, buenas noches. Una Bueno, consulta.